El Papa Benedicto XVI viaja por Italia y hace una visita pastoral a Lucca y a Brindisi. Es beatificado un monje franciscano en Líbano. Termina el Congreso Eucarístico Internacional en Quebec, el congreso que siguió al de Guadalajara, y el Papa define que el próximo será en el año 2012 en Dublín, Irlanda. Todo esto y más hoy en El Pulso de la Fe, pero además platicaremos sobre el purgatorio y la íntima relación entre el purgatorio y la indulgencia plenaria en el año de San Pablo que inicia hoy domingo. Quédese con nosotros, acompáñenos. Les saludo con afecto en este domingo tan especial. Hoy es el último domingo de junio, pero también hoy es la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y a decreto del Romano Pontífice, el Papa Benedicto XVI, ha iniciado ya el año paulino, que correrá del 28 de junio al 29 de junio del año 2009. Este año de San Pablo inició ayer sábado. Hoy domingo se puede ganar la indulgencia plenaria en todas las iglesias del mundo y con la indulgencia plenaria obtener el perdón de los pecados y la remisión total de las culpas, para uno mismo, pero también para los difuntos. Para aquellos difuntos que no están en el infierno, pues por ellos ya nada puede hacerse. Por los que están en el purgatorio. Así que, como le decía, es el tema central de hoy: el purgatorio, la indulgencia plenaria en el año de San Pablo. Platicaré en este estudio con Eduardo Sastre de la Riva sobre estos dos temas. Pero antes empecemos a revisar algo de información que nos llega del Centro Televisivo Vaticano. El cardenal José Saraiva Martins, legado pontificio para este acto y prefecto de la Sagrada Congregación para los Casos de los Santos, ha beatificado en Líbano a un monje franciscano. Esta es la crónica completa. La caridad sin un momento de descanso, un corazón paternal que se extiende al mundo que le rodea, que no acepta que el enfermo sea un desecho y hace construir hospitales. No acepta el hambre sin esperanza de los pobres y los alimenta en masa, hasta 18,000 en un día, como una pequeña ciudad. Se conmueve al ver a los niños sin familia y hace construir 24 orfanatos, a los jóvenes sin instrucción, y crea 150 escuelas. Una energía desmedida para hacer el bien, que tiene su núcleo originario en la fe que le anima y en un sueño: consagrar el Líbano a Cristo Rey. De este Líbano de finales del siglo XIX es hijo Santiago de Jasir Haddad, el franciscano capuchino al que el cardenal Saraiva Martins, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, eleva al honor de los altares en nombre de Benedicto XVI en la Plaza de los Mártires en Beirut, en una ciudad que durante semanas volvió a experimentar la mordedura del miedo por las difíciles circunstancias políticas internas, que ha visto nuevamente disparos por las calles y morir a sus habitantes. El domingo 22 de junio es el día de la memoria y de la celebración de un hombre de Dios, al que veneran todos los libaneses sin distinción de religión, porque, explica el postulador de la causa de beatificación, el padre Florio Tesari, fue capaz de hablar con todos la lengua universal del amor desinteresado en el nombre de Jesús. Se imponía por su espiritualidad, por su cultura, por su manera de vivir la fe, una fe concreta. Lo querían tanto los musulmanes como los drusos y los católicos, precisamente porque tenía este mensaje ecuménico, universal, un hombre abierto, caritativo, más allá de la fe y de las culturas. Decía, cuando un sediento va a la fuente, ésta no le pregunta ¿de qué país eres? Antes de darte agua, deja que tú bebas. Khalil, este era su nombre de nacimiento, sigue las huellas de San Francisco y se hace fraile capuchino en 1894 a los 19 años. Y con espíritu franciscano durante toda su vida trabaja, como decía, para volver a poner de pie cuerpos y almas, plenamente dedicado a sus obras y humilde ante quien representa la autoridad para él. Él, con todas estas iniciativas, se fiaba de la providencia. Y antes de cada iniciativa, iba a su superior. Se arrodillaba y le decía: Padre, no le pido dinero, sino que le pido la bendición y la obediencia.
y partía con la bendición del superior y fiándose completamente de esta obediencia. En 1930, cuando las obras son tan grandes que precisan muchos colaboradores, el padre Santiago de Gasir funda las Hermanas Franciscanas de la Cruz del Líbano. Su regla es la misma escrita en el corazón del capuchino: servir a todos. Muere a los 79 años en 1954, pero su enseñanza es todavía hoy para el Líbano un árbol en pleno vigor. Decía, si uno tiene a Cristo en el corazón, se vuelve automáticamente lleno de atención hacia la humanidad entera. Hoy se habla de solidaridad, pero es muy distinta la solidaridad de la caridad cristiana. No podemos hablar solo de solidaridad, de filantropía, sino de amor cristiano, que es un escalón más respecto a lo que gracias a Dios vemos hoy más allá de la fe con la solidaridad, con el voluntariado. Santiago de Gasir nos ayuda y también nos espolea a más. Fray Giacomo de Gasir, un nuevo beato para el mundo, un nuevo beato para los franciscanos, pero particularmente un nuevo beato para los libaneses, un país que tanto ha sufrido últimamente. En otro tema, le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Él es director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, y en este editorial nos habla sobre el Congreso Eucarístico Internacional que acaba de celebrarse y concluirse ya en Quebec, Canadá. La Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, ha sido el tema del 49º Congreso Eucarístico Internacional que tuvo lugar en estos días en Quebec, la histórica ciudad francófona de Canadá, que celebra este año el 400 aniversario de su fundación y por ello también de la evangelización de América Septentrional. El Congreso ha sido la meta de un largo camino de preparación espiritual, cuyo símbolo ha sido el Arca de la Alianza que bendijo el Papa hace 2 años y que ha visitado en peregrinación innumerables lugares de Canadá. Los congresos eucarísticos, decía el Papa al Comité para los Congresos, son siempre fuente de renovación espiritual, ocasión para hacer que se conozca mejor la Santísima Eucaristía, que es el tesoro más precioso que nos dejó Jesús. Para la Iglesia constituyen un estímulo para difundir en todos los ámbitos de la sociedad y para dar testimonio sin vacilaciones del amor de Cristo. Juan Pablo II había participado mediante conexión televisiva en la conclusión del anterior Congreso en Guadalajara. Lo mismo ha hecho Benedicto XVI este año para Quebec. La Eucaristía es de verdad el centro de la vida de la Iglesia. Hacia la conclusión de su largo pontificado, Juan Pablo II lo había puesto de relieve con insistencia, con su última encíclica, con el año de la Eucaristía, con un sínodo de los obispos. Tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana depende vitalmente del manantial de la Eucaristía, todos los días, en especial todos los domingos. Como decían los antiguos mártires a quienes querían impedírsela, sin la celebración dominical no podemos vivir. El Santo Padre no pudo estar en Quebec, Canadá, pero envió a un legado pontificio y además hizo una conexión a través de la televisión, vía satélite, desde Ciudad del Vaticano hasta Quebec, Canadá, para clausurar este congreso a través de la televisión. Y allí en ese enlace televisivo el Papa Benedicto XVI dijo que el próximo Congreso Eucarístico Internacional será en el año 2012 en Irlanda, en la isla Esmeralda y en la ciudad capital, en Dublín. Hablemos del purgatorio, hablemos de la indulgencia plenaria, pues ha iniciado el año de San Pablo. Para profundizar en este tema he invitado a un gran conocedor de estos asuntos, Eduardo Sastre de la Riva. Él es laico. Eduardo, bienvenido. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bien, hombre, con el gusto de tenerte aquí. Digo que eres gran conocedor de estos temas, ¿por qué? Porque pudiera ser tu destino siguiente, tu residencia la que sigue. Yo creo que para la gran mayoría de los creyentes que creen, indudablemente esta es una enorme posibilidad. Creo que solamente en la fe católica se conoce el tema y la existencia del purgatorio. Pocas veces hablamos de él, poco se ha conocido en realidad de lo que significa y qué trascendencia tiene. Y por eso lo que comentabas al inicio del programa, el gran regalo que representa esta oportunidad, que normalmente se da, como tú sabes, en los años santos, que son cada 25 años, o en eventos tan importantes como ahora el año paulino,
en que nos toca en vida recibir la oportunidad de hacer simple y sencillamente un borrón y cuenta nueva. Un volver a empezar. Un volver a empezar. Aquí no ha pasado nada. El purgatorio suena a castigo, pero viéndolo bien, no es un castigo divino. Es la consecuencia de las acciones en este mundo terreno, en esta mañana del kinder, como tú la llamas, pero también supera el castigo, es un signo, es un acto de misericordia por parte de Dios, ¿no? Mira, yo creo que fundamentalmente el punto más importante en los tiempos que corren es ¿cuántas veces nos preocupamos en pensar en la eternidad, en el tema del mañana? Y me refiero y pienso que quienes ven este programa son personas que tienen por lo menos la inquietud de saber que fueron bautizados, que tienen una fe, esta libertad de creer, esta libertad de pensar, y que se cuestionan que la vida no puede ser tan pobre y tan pequeña como para agotarse en esta mañana, en la eternidad, que es la vida humana, aunque dure 100 años. Yo creo que si algo nos mueve a ver el programa, a reflexionar en domingo, a cumplir, aunque sea ceremonialmente, con el hecho de ir a misa, o tratar de vivir una moral, como ahora se estila, muy relativista, pero moral, yo y Dios nos entendemos. Y lo digo a propósito, o sea, porque hemos puesto a la persona muy por delante de lo trascendente. Sí. En esa circunstancia aún, como decía San Agustín, quien no tuvo tiempo en la vida para pensar en la eternidad, que no se preocupe, tendrá toda la eternidad para arrepentirse de su falta de tiempo. Creo que este día, que esto que estamos viviendo, el hecho de pensar, ¿qué va a pasar después de aquí? Sí, la fe católica nos dice que cuando cometemos una falta, vamos, nos confesamos, sabemos que la sentencia es a favor, y hay muchos ignorantes católicos que creen que pues, no hay problema, yo puedo faltar y violar la norma, el mandamiento, y voy y me confieso y no pasó nada. Y realmente, pues, qué divertido que a todo dar estuvo el momento de la comisión del pecado, de la comisión del delito. Ese es en un ángulo, en un conocimiento muy elemental y muy pobre. Pero ¿cuáles son las consecuencias de cuando rompemos y traicionamos la palabra y el compromiso? Yo tengo para mí que el problema esencial de lo que llamamos pecado o llamamos infracción a la norma moral, como puede ser infracción a la norma jurídica y se llama delito, la consecuencia más grave no es per se lo que está pasando ahí, es yo me comprometí, yo di mi palabra que trataría de ser mejor. Yo me comprometí a llevar una vida en orden. Yo me comprometí a ser fiel a los valores, a los principios y a la vida misma. Y cuando rompo esa promesa, eso es lo grave, eso es lo que tiene una trascendencia. Sí, pero además de que rompes la norma, provocas un daño en el otro. Por eso. Porque se revisa el decálogo, los 10 mandamientos es amar a Dios, sí, pero al prójimo también. Y en cada ofensa y en cada pecado, en cada delito, se le afecta al otro. Mira, no es exactamente así. Yo creo que el problema, el aspecto de romper el compromiso está en vinculación con el mal intrínsecamente que se hace. Este es un aspecto. El otro es la consecuencia de las cosas que yo hago negativas. Yo puedo traicionar a una persona. Y como ese cuento de Navidad de Scrooge que nos permitió ver en la película, en esa obra de Dickens, lo que pasaba cuando le muestra las consecuencias de sus avaricias a Scrooge, el espíritu de la Navidad pasada, presente y futura. Hay un momento crítico cuando él, después de recorrer su vida, de vivir un juicio final, se da cuenta de los grandes sufrimientos, dolores y lágrimas que provocaron sus acciones. Nosotros muchas veces no nos reparamos o no nos paramos a pensar en las consecuencias, en los sufrimientos que tienen nuestras calumnias, nuestras traiciones, nuestras infidelidades, las consecuencias, nuestros abandonos en el otro, en la otra persona, en la víctima. Esa víctima también es un hijo de Dios, es un ser humano como nosotros, tiene ilusiones, tiene esperanzas, tiene alegrías, tiene confianza.
Y cuando se rompe y se atropella esto, sí, yo voy al confesionario y perfecto, ya me perdonaron. No, hay un pendiente por las consecuencias de esos delitos, de esos llamados pecados, de esas conductas infames que denigran la dignidad de la persona humana. Eso es lo que tendremos que pagar cuando nos vamos de aquí. Hay quienes dicen en forma de consuelo, no, aquí pagas todo, ojalá, ¿no? Hay una instancia, hay un estado que es producto de la misericordia de Dios, de la infinita misericordia de Dios. Ese lugar se llama el purgatorio. Es decir, pasaste la prueba de la vida, de la existencia, en la mera raya, quizás con 5.5. Te voy a dar la oportunidad de alcanzar el estado necesario, subrayado, necesario, para que seas parte de la vida eterna, que no es andar volando con alas, no. Esa es una parte poética y para niños muy bonita y muy hermosa, o para ignorantes. No, se inicia el proceso del perfeccionamiento espiritual de las personas que creen. Vuelvo a subrayar, esto no es para personas que no creen, que piensan que aquí se acabó todo. Bueno, pues están contentas y traten de vivirla bien, ya se enterarán después de que no fue así. Esto es para las personas que saben que esto es demasiado pequeño, pobre y poco, por muy importante que haya sido mi rol en esta existencia, a lo que me espera en el crecimiento espiritual. Cuando Dios dijo que nos iba a crear a su imagen y semejanza, no pensó en una cosa tan pequeña y con tantos defectos como el ser humano. Este es el estado infantil, pediátrico. De aquí tenemos que evolucionar e ir creciendo en otros estadios, precisamente para llegar a compararnos con esa perfección y con ese supremo bien y con esa suprema misericordia. Bueno, pues el purgatorio es ese estado donde tendremos que ir y vivir al 100 por 1, igual que cada obra buena tiene 100 por 1 de recompensa. Ese estado vuelves a vivir al 100 por 1 el daño, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas que tus traiciones, que tus mentiras, tus infamias, calumnias, robos, violaciones, asesinatos cometieron y crearon. Bueno, profundicemos en esto. Yo debo hacer una pausa. Profundicemos en cómo es el purgatorio. Esto que dice Eduardo Sastre nos cambia mucho la concepción preestablecida que tenemos, ¿no? El purgatorio como un lugar de espera. Está diciendo, es la experimentación en uno mismo de todo el daño, dolores y tristezas que uno provocó en la vida. Hago una pausa, regreso con más de El Purgatorio en este año de San Pablo que ha iniciado. Regreso también para profundizar en el tema de la indulgencia plenaria, pues la indulgencia plenaria se puede obtener para los difuntos. Hablaremos también cómo sería el encuentro con el Dios Padre, con el Dios Creador, con el Eterno. Todo esto y más al volver. Hoy en el que estamos hablando sobre el purgatorio y sobre la indulgencia plenaria, también tenemos que hablar, por supuesto, sobre la infinita misericordia y el amor verdaderamente paternal y tierno de Dios Padre. Estoy platicando con Eduardo Sastre sobre este tema, el purgatorio, durante el año paulino, que a idea del Papa Benedicto XVI se ha otorgado indulgencia plenaria durante todo este año, para quien la quiera ganar, para quien no, no. Vamos a seguir platicando de esto, pero antes le voy a entregar más información. El Papa Benedicto XVI estuvo en un viaje pastoral dentro de Italia, en Lucca y en Brindisi. Vea usted las imágenes, los acontecimientos, lo esencial de lo que el Santo Padre dijo. Estas son las imágenes. Una iglesia sin fronteras geográficas, culturales ni étnicas.
Comunión de diversidad, puente entre pueblos y culturas, el drama del desempleo, la defensa de la vida y de la familia, la exhortación de los jóvenes para que no cedan al mal, animándoles a esperar en el bien que vencerá al fin. La de Santa María de Leuca fue la primera cita en Puglia del viaje de 2 días que además llevó al Papa a Brindisi, hacía 1700 años, que un papa no visitaba Leuca, donde según la tradición desembarcó San Pedro en su viaje desde Oriente hacia Roma. En el santuario de Santa María, en Finibus Terrae, edificado donde estuvo el mismo San Pedro, Benedicto XVI celebró la misa. Después de ser recibido por el obispo, Monseñor Vito de Grisantis, la fe de Pedro y la fe de María, dijo el Papa en Santa María de Leuca, se conjugan en este santuario. De Finibus Terrae, el nombre de este lugar santo es muy hermoso y sugerente porque evoca una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Tendido entre Europa y el Mediterráneo, entre Oriente y Occidente, nos recuerda que la Iglesia no tiene límites, que es universal. Y las fronteras geográficas, culturales, étnicas y especialmente las fronteras religiosas son para la Iglesia una invitación para la evangelización en la perspectiva de la comunión en la diversidad. En la homilía no olvidó exhortar a los jóvenes a la esperanza no como utopía, sino como confianza tenaz en la fuerza del bien, gracias a la oración que proporciona la fuerza de creer y de luchar por el bien cuando humanamente estaríamos tentados a desanimarnos y a volver atrás. Al terminar, Benedicto XVI se dirigió en helicóptero al puerto de Brindisi, donde le recibió, entre otros, el arzobispo de la ciudad pugliese, Monseñor Rocco Talucci. También la ciudad de Brindisi esperaba la llegada de un papa desde hacía 10 siglos. He aceptado muy a gusto, con gran alegría, la invitación del pastor de su comunidad diocesana. Estoy contento de visitar esta ciudad, que a la vez que desempeña un papel importante en el mediodía italiano, está llamada a proyectarse más allá del mar Adriático para comunicarse con otras ciudades y otros pueblos. En efecto, Brindisi, que en tiempos fue lugar de embarque hacia Oriente para comerciantes, legionarios, estudiosos y peregrinos, sigue siendo una puerta abierta al mar. En su encuentro vespertino con la ciudadanía de Brindisi, 7.000 personas lo esperaron en el Piazzale Flaco. El Papa se dirigió una vez más a los jóvenes. Sé que su juventud es tentada por el reclamo de beneficios fáciles, por la tentación de refugiarse en paraísos artificiales o de dejarse atraer por formas distorsionadas de satisfacción material. Ricercate piuttosto un'esistenza ricca di valori per dare vita ad una società più giusta e più aperta al futuro. Mettete a frutto i doni di cui Dio vi ha dotato con la giovinezza. Hagan fructificar los dones que Dios les ha regalado con la juventud, la fuerza, la inteligencia, la valentía, el entusiasmo y las ganas de vivir. A partir de este bagaje, contando siempre con el apoyo divino, es como podrán alimentar la esperanza en ustedes y en su entorno. Después de pasar la noche en el obispado de Brindisi, el Santo Padre recibió muy de mañana a una veintena de monjas de clausura de las benedictinas y carmelitas de Ostuni. Entre tanto, no menos de 60.000 personas le esperaban en el malecón del puerto con todo el episcopado de Puglia. Entre ellos estaba también el metropolita ortodoxo Gennadios. El altar estaba colocado en un palco que se asomaba al malecón del puerto, con un efecto muy sugestivo. En la homilía, el Papa exhortó a los fieles a hacer presente en esta tierra el amor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, todos son destinatarios del deseo de Jesús de que se multipliquen los obreros en la mies del Señor. Este deseo, que pide convertirse en plegaria, nos hace pensar en primer lugar en los seminaristas y en el nuevo seminario de esta arquidiócesis.
nos hace pensar que la Iglesia, en un sentido amplio, es un gran seminario, comenzando por las familias hasta las comunidades parroquiales, hasta los movimientos y asociaciones de trabajo apostólico. Todos, en la variedad de carismas y de ministerios, estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. En el Angelus, Benedicto XVI pidió a la Virgen que proteja a Italia, a Europa y al mundo entero de todas las tempestades que amenazan la fe y los valores auténticos. Y desde Brindisi, puente hacia Oriente, que también alberga una base para ayuda humanitaria de la ONU, lanzó un llamamiento a favor de la cooperación y la paz entre los pueblos y especialmente entre los del Mediterráneo y del Medio Oriente. Finalizada la misa y la oración del Angelus, el Papa almorzó en el obispado con los obispos de Puglia. La visita de 2 días concluyó por la tarde, con el encuentro de manera privada con los sacerdotes y los seminaristas de la diócesis de Brindisi. Él regresó a Roma al caer la tarde. Pues esas son las imágenes del Papa Benedicto XVI durante su viaje a las regiones de Lucca y Brindisi, en Italia. Un puerto, como usted ve, el mismo Papa lo dijo así, sigue siendo una zona de contacto con el mundo, pues enfrente de esta región está el mar Mediterráneo, que es una maravilla. En otro tema, el Santo Padre recibió en visita a Tlimina a los obispos de Singapur. Y en la nota que le presento, que buena cuenta da de ello, el obispo nos platica sobre cuál es la situación desde el pulso de la fe que se vive en esa región del mundo. Vea usted. Los pueblos de Asia muestran un intenso deseo de Dios, difundan la fe de la Iglesia en Jesús, de manera que no se perciba como un producto extraño a la cultura y a las tradiciones de su pueblo. Con esa exhortación recibió a Benedicto XVI en el Vaticano a los obispos de Malasia, Singapur, Brunei, para su visita a Tlimina. El Papa invitó a los prelados a no desanimarse ante las dificultades, viviendo según la verdad en la caridad, ayudando a las personas a separar el grano del evangelio de la paja del materialismo y del relativismo, resistiendo a la dictadura de la razón positivista que quiere excluir a Dios del discurso público. Está con nosotros Monseñor Murphy Nicolás Javier Paquiam, arzobispo de Kuala Lumpur y presidente de la Conferencia Episcopal de Malasia, Singapur, Brunei. Somos una iglesia multiétnica, multicultural, multilingüe. Un sacerdote tiene que conocer por lo menos 3 o 4 lenguas para desempeñar su misión. Como comunidad eclesiástica, nuestro principal cometido es el de fusionar todos los grupos étnicos en una única familia, la familia de Dios. Nos tenemos por afortunados porque tenemos un buen número de bautismos de adultos al año. Se trata de las personas que deciden abrazar la fe después de haber seguido nuestro programa CIA. Se trata de 8-9 mil personas al año. Somos muy felices por esto y por la gran implicación de los laicos en la vida de la Iglesia. No tenemos los sacerdotes que serían necesarios para satisfacer las exigencias sacramentales, pero los laicos están plenamente comprometidos en muchas de las actividades de la Iglesia. El pontífice dedicó gran atención al diálogo interreligioso, objetivo que hay que perseguir explorando todos los caminos disponibles. No se desanimen. Antes bien, sigan proclamando con convicción las inescrutables riquezas de Cristo, para que todos puedan captar el amor de Dios que se hizo manifiesto en Jesús. En el contexto de un diálogo abierto y honesto con los musulmanes, budistas, hindúes y seguidores de las restantes religiones presentes en sus respectivos países, ayuden a sus conciudadanos a reconocer y a observar la ley escrita en sus corazones, articulando claramente la verdad del Evangelio. Hemos formado la Federación Cristiana de Malasia. Reúne no solo a los católicos, sino también a las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas. Este organismo trabaja también junto al Consejo Consultivo de Malasia, donde acuden representantes del budismo, del cristianismo, del hinduismo, de los sikhs y ahora también del taoísmo. Los representantes de todas estas religiones se reúnen periódicamente para debatir sobre lo que hay que hacer.
Hasta hoy no hemos conseguido integrar a los musulmanes porque representan a la religión del Estado, la religión oficial. Junto a otros líderes nos reunimos no solo para que se protejan nuestros derechos, para analizar el trabajo del gobierno, sino también y sobre todo para colaborar en distintas iniciativas para el cuidado de nuestros pueblos. Pues ya ve usted, una diócesis, un territorio en donde hay cristianos, budistas, musulmanes y católicos. Y todos conviven bien, ¿eh? Bueno, sigamos platicando de el purgatorio. Eduardo, ¿cómo sería? Nos has dicho una cosa novedosa. La experimentación propia de todo el dolor, tristezas y sufrimientos que provocamos. Y agregaste al 100 por 1. Sí, claro. Si ese es el purgatorio, ¿por qué le podemos entonces llamar fruto de la misericordia de Dios? No, y esa es una de las dos penas o sufrimientos que se viven en este lugar. El segundo es la separación. Es la separación, el olvido y el estado de conciencia justamente de desear algo y no poder alcanzar. Me voy a explicar. Es haber conocido a Dios, es haber entendido lo que es realmente para el creyente. Y quiero subrayarlo mucho, Roberto, porque a veces las palabras solo cobran sentido cuando nos ponemos en ese track, en ese mood para comprender lo que estamos tratando de decir. Esto podría oírlo cualquiera decir, pues es una locura, hombre, es una imaginación. Está bien. Claro, dirá, Sin embargo, porque yo no creo, ¿no? Sin Pero como embargo, dices bien, para el que cree. Sin embargo, para el creyente que tiene por lo menos la inquietud de saber qué puede pasar, en vez de andar andando buscando en la cuija y que si las reencarnaciones y que si el tema de que las vidas pasadas y todas estas inquietudes que ahora han cobrado mucho interés, porque hay este vacío espiritual, yo lo que hice fue ponerme a investigar en la fe en la que fui bautizado y dije, bueno, a ver, ¿qué hay realmente al respecto? ¿Qué es realmente lo que pasa después de la muerte? Después de ese libro fenomenal y magnífico de Elizabeth Kübler-Ross, La Rueda de la Vida y La Muerte, un Amanecer, que una doctora alópata maneja, no es una esotérica, no es una psíquica, no, ni medium, ni nada de eso. Es una médico que comprueba que la vida no termina en el dintel que yo llamaría de la eternidad, que esa vida comienza en una forma distinta, en ese proceso de crecimiento. Pues bien, para el creyente que quiere creer o que cree, esta es una información que le va a dar sentido a lo que hace el Romano Pontífice justamente en este año paulino. Esa segunda pena de la separación es haber conocido y tener plena conciencia de Dios. Conciencia es el darse cuenta de un deber ser. Si yo tengo conciencia de la existencia, de la presencia, porque lo he visto a Dios y tengo que estar separado de eso que representa el supremo bien, la suprema felicidad, el gran estado de tranquilidad, y por el contrario, tengo que estar todavía dándome cuenta de las consecuencias de mis acciones, del dolor y del sufrimiento que ahora allá me doy cuenta y entiendo, igual que Scrooge cuando ve que Thatcher, su secretario con el que iba a embargar hasta el orfanato, tuvo que enterrar en un sitio a su hijo que estaba enfermo porque no tuvo para pagar la medicina, porque Scrooge no le dio el dinero. Y Scrooge le dice al espíritu de la Navidad del futuro en esa obra, yo no lo sabía. Y le dice el espíritu de la Navidad, tenías la obligación de saber, porque estuvo a tu lado y nunca te preocupaste de la persona. Es el mismo problema. Estas dos penas entonces, estos dos sufrimientos, solamente se pueden evitar de una sola manera. Y por eso digo, Roberto, que después de haber leído algunas cosas y buscado y hurgado y tratado de entender esto, entiendo que el purgatorio es un estadio de misericordia. Porque pasamos, todavía no estamos con las condiciones para entender el mañana de la eternidad, para seguir creciendo en eso que hemos llamado la maestría o el doctorado en amor,
porque de eso se trata. Y la pregunta del juicio final es esa: ¿cuánto amaste? No cuánto dinero hiciste, ni cuántas empresas dirigiste, ni cuántos partidos, ni qué. No. ¿Cuánto amaste? ¿Y cómo se responde esa pregunta? ¿Cuánto hiciste por los que no te podían corresponder? ¿Cuánto hiciste sin interés? ¿Cuánto diste sin condición? Estas son quizá las tres vertientes para responder la pregunta del examen profesional final de la vida: ¿cuánto amaste? Amar a los que me aman, amar a los que están conmigo. Eso es fácil. Eso es muy fácil, relativamente, porque también tenemos casos de abandonos que desvelos pagan. Sí, bueno, hay casos en que uno regatea su amor, ¿no? O eres como yo quiero que seas, claro. O te dejo de amar, cuidado. Claro, sí, o ya no te quiero, Sí. o ya no te amo. Tú córtalas, desde Son niños en el palabras y kinder, tonterías. córtalas. Ese es un ángulo. El otro es dejarse amar, que significa renunciar a muchas actitudes soberbias de autosuficiencia, porque a veces pensamos, es un pensamiento muy infantil, que seguimos siendo nosotros el centro del universo. Y nos ponemos medallas, coronas, pollitos, aguilitas, ropajes, nos hacemos llamar don fulano, don sutano, nos ponemos en tronos y de repente viene un cáncer, una esclerosis múltiple Un fracaso financiero. o algo que me recuerda, precisamente por amor, mi fragilidad. Una pérdida Cuando- de trabajo, un problema legal. Sí, cuando yo veo, o cuando leo muchas veces ese pasaje de Herodes, que era el gran rey y cuántas cosas, y que estaba atormentado y no había quien le quitara los dolores y lo metían en una tina y lo sacaban. Ahí está la pobreza y la fragilidad. Bueno, este estadio, Roberto, del purgatorio se puede evitar. Claro, con una vida que, bueno, dicen que los santos pecan 7 veces al día, con una vida lo más cercano posible a la fidelidad, a los valores que digo profesar. Si soy católico, y hoy en este domingo, tengo que reconocer que el romano pontífice es quien tiene las llaves del reino, y que lo que ate en la tierra, atado será en los cielos. No entiendo a los católicos que dicen amar a Jesucristo, pero que no quieren tratar con la iglesia. Pues no puede ser, porque el autor, el fundador dijo: yo te daré las llaves del reino, a ti, Pedro, y lo que atares, atado será en los cielos. Entonces, al conceder indulgencia plenaria, está desatando muchas cosas, ¿o qué? Voy a eso. Quería hablar básicamente del tema de la responsabilidad y la conexión con la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, como se llama, porque finalmente lo somos todos. Yo no puedo decir, mira, yo soy católico, pero estoy a favor del aborto, aunque mi iglesia lo condene, porque Sí, entonces o es un eres o no contrasentido. Insisto, por eso iniciamos la conversación con la palabra de la fidelidad. Simplemente yo estoy de acuerdo, no creo en esto, pues no creo y se acabó. También ya llegó el tiempo de las grandes verdades. Yo realmente creo en estos valores que postula esta iglesia, pues no me acomodan. Bueno, pues hay multitud de pensamientos y de logias y de ahora tendencias de Dios a mi manera. Creo que la Iglesia Católica está harta de creyentes que no creen, de ceremonias sociales que no llevan el fondo de la liturgia o el fondo de la misma ceremonia, y de principios que no se cumplen. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Y es el fundamento firmísimo de la fe. Y mira, los 10 mandamientos son los 10 mandamientos para la Iglesia Católica, para todo el mundo cristiano y para todo el mundo judío. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Le entregó las tablas a Moisés, judío, ¿sí o no? Claro. Hago otra pausa, es breve. Regresamos para comentar lo siguiente, mire. Dice Eduardo Sastre que con una actitud de vida adecuada se puede evitar el purgatorio. Pero ya que se está en el purgatorio, ¿qué hacer, Eduardo? ¿Se puede acaso vaciar el purgatorio? Después de una pausa breve, regresamos con esto que será una propuesta muy concreta para usted que hace favor de vernos y claro, desde el pulso de la fe, para quien quiere
creer en esto, cómo vaciar el purgatorio. Regresamos con esto y con más. Pues mire, hemos traído para usted hoy, en este día que se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, este Cristo de particular belleza. Le he de comentar algo sobre él para que lo disfrute más. Mire, primero, es una talla en madera de una sola pieza, hecha por artesanos mexicanos y procede de Jalisco. Así que para el público tan amable que nos ve en Jalisco, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá y en todas estas zonas, pues un saludo muy especial, pues les he de decir que este bellísimo Cristo crucificado procede de Tlaquepaque, Jalisco. Solo los artesanos mexicanos son capaces de hacer una pieza tan bella y tan piadosa. Como usted se da cuenta, es un Cristo muerto, con la cabeza caída hacia el lado derecho y con el costado traspasado en el lado izquierdo, que pues nos muestra precisamente que está muerto, pues ha recibido ya la lanzada en el corazón. Cristo crucificado sobre una cruz de diseño muy particular, es cilíndrica, es circular, tubular diría, y una base también talla en madera, cubierta con hoja de oro, y también el letrero que dice INRI Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Mira, ahí está el costado que le comentaba, y mire el abdomen muy bien logrado. Pues gracias a los artesanos de Jalisco, de Tlaquepaque. Bueno, y además de, mire, allí el cendal que se le llama, lo que cubre la parte de abajo del vientre también, un trabajo muy bello. Y he traído para usted, para quien quiere profundizar en el tema del año de San Pablo, este libro, pues siempre es bueno recomendarle al público algunos documentos. Está escrito por Paul Boni y la editorial es Editorial Mensajero. Es un libro que le va a permitir a usted conocer, pues ya su título lo dice, el Evangelio sin ley, las cartas a los corintios, a los efesios, a los romanos, a los judíos. Así que usted quiere conocer más del apóstol de los gentiles, San Pablo, puede usted encontrarlo en este libro. Algo de lo que dice los comienzos, el Evangelio en Corinto, el Evangelio en crisis, la parte 4, hacia alta mar, allí da cuenta de los viajes de San Pablo. De Editorial Mensajero, escrito por Paul Boni, San Pablo, el Evangelio sin ley. Avancemos en más de la información que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y le entrego enseguida esta nota que nos habla sobre el cardenal Agostino Casaroli. ¿Usted recuerda a este hombre? Mire, fue secretario de Estado con Pablo VI, Juan Pablo I y con Juan Pablo II. Le sucedió en el cargo el cardenal Angelo Sodano. Se cumplen 10 años de que muriera el cardenal Agostino Casaroli, pero lo que es muy particular de él es que fue el instrumentador de esto que le permitió a Juan Pablo II derribar el muro de Berlín en Alemania y la cortina de hierro, pues Agostino Casaroli instrumentó la llamada Ostpolitik. Conozca algo de este gran político vaticano. Mucho se sabe, mucho se ha dicho y mucho se ha escrito del hombre que en nombre de la Iglesia pasó muchísimas veces al otro lado del muro, cuando los ladrillos que separaban Oriente de Occidente eran todavía muy sólidos. Queda más en la penumbra de este fino diplomático desaparecido hace 10 años y colaborador de 5 papas, su dimensión personal de sacerdote, en la que a pesar de su trabajo en los prestigiosos y delicados escenarios de la política mundial que tuvo que pisar, nunca dejó de resplandecer como reconoció Juan Pablo II en su carta por el 50 aniversario del sacerdocio, esta caridad cristiana que le impuso a llevar ayuda y consuelo a las familias en condiciones de desgracia, a los pobres, a los necesitados, y precisamente de una familia modesta en la provincia de Piacenza en 1914. Parte de la extraordinaria trayectoria de Agostino Casaroli, sacerdote a los 23 años, ingresa al año siguiente en la Secretaría de Estado como archivista, pero es a partir de 1963 desde que Juan XXIII le envía a realizar
establecer contactos con los gobiernos comunistas de Budapest y Praga, donde la Iglesia y sus obispos son duramente perseguidos, cuando las dotes humanas y diplomáticas de Casaroli, cuenta un amigo y colaborador suyo, el cardenal Achille Silvestrini, emerge en toda su grandeza. Indudablemente tenía un gran sentido de la Iglesia a la que servía en la Secretaría de Estado, y especialmente de los problemas de la Iglesia. Y allí es donde se manifestó su sentido pastoral a favor de estas iglesias perseguidas. Y aquí viene el sacerdote, el pastor y el diplomático. Él tiene una visión del diplomático y de la diplomacia que es justamente esta: trabajar hasta el final para crear los presupuestos para un diálogo. Consagrado obispo por Pablo VI en 1967 y creado cardenal por el Papa Wojtyła en 1979, hasta 1990 el cardenal Casaroli comienza a lanzar cabos entre el Vaticano y las capitales del este de Europa, volviendo a crear desde su fundamento las relaciones diplomáticas destrozadas por la Guerra Fría. Con él, la Santa Sede también tiene su Ostpolitik, la política de acercamiento entre este y oeste, pero en el corazón del purpurado solo hay un deseo, el de devolver la voz y la dignidad a las iglesias del silencio, llevándoles la voz del Papa. Es verdad, Casaroli tiene su estilo, que es justamente ese esfuerzo por comprender lo que hay en la otra parte para poder proponer cosas posibles. Tiene un sentido muy concreto de las cosas posibles. Y en las cosas posibles, intenta, por así decirlo, encontrar la solución de las cosas necesarias. El cardenal Casaroli emprende el último de sus innumerables viajes el 9 de junio de 1998. En las exequias, Juan Pablo II, que le estimaba muchísimo, revela un aspecto poco conocido del purpurado. A pesar de la cantidad y la enorme relevancia de sus trabajos para la Iglesia, dice el Papa: Desde 1943 no cesó de realizar un servicio pastoral en el Centro de Reeducación para Menores de Casal del Marmo, en Roma. Había logrado con los jóvenes y sus familias un vínculo de confianza recíproca. Le llamaban familiarmente Don Agostino. A todos nosotros que saludamos por última vez a este inolvidable hermano nuestro, se nos hace la invitación de dirigir la mirada hacia lo alto, de renovar la fe en la resurrección. El cardenal Agostino Casaroli, a 10 años de su muerte. Sigo platicando con Eduardo Sastre. Purgatorio, indulgencia plenaria. ¿Se puede vaciar el purgatorio, Eduardo? Mira, digo, si Dios quiere, sí, ¿no? Antes que responderte esa parte, esa pregunta, te quisiera decir. Dime. ¿Qué es lo que más en ese estado de conciencia que dije hace un momento que existe, le duele y le puede a las ánimas del purgatorio, a las almas en el purgatorio? No encontrarse con Dios. Uno es, bueno, las dos penas que ya hablamos, pero lo otro es justamente el abandono. Yo creo que en la vida humana, si vemos en el fondo realmente y nos preguntamos qué es lo que más nos llega como personas, nos lastima o nos puede, lo digamos o no, yo creo que en mucho es eso que se llama el silencio, la ausencia, el abandono en ciertos momentos de nuestra vida. Es lo mismo que Jesús vivió en el momento del patio de la flagelación, de la vía dolorosa y del mismo momento en que es llevado al Sanedrín. ¿Dónde están los que se decían y eran mis amigos? ¿Dónde están los que curé, los que salvé, a los que ayudé? ¿Dónde están los amigos que me procuraban y me buscaban ahora que atravieso por este momento? ¿Dónde están los hijos muchas veces en los momentos difíciles y de la soledad de esos
que salieron todos los días a las calles del mundo cuando eras una criatura para garantizar tu existencia, que no te abortaron, que no te abandonaron, que con todos sus defectos estuvieron contigo, se desvelaron por ti, cuidaron de ti. Ese abandono, Roberto, es un gran dolor para las almas que están en el purgatorio o las ánimas del purgatorio. Porque las tienen olvidadas. El silencio, el olvido de aquellos que los primeros 8 días lloraban y se arrastraban y en la capilla de velación se rasgaban las vestiduras. Y 3 meses después, y 3 años después, y 10 años después, ¿dónde están? Y más si recordamos, como nos lo han dicho muchas veces, las escrituras, los testimonios. 1000 años en el tiempo del eterno son apenas una mañana en la eternidad. De manera que, pues sí, mi abuelita murió hace 20 años y mi abuelito hace 30, y pues sí, me acuerdo, ay, qué simpáticos eran. Y tú sabes cómo están y en dónde están, como tú decías al principio del programa. Este olvido, muchas veces, de ese que parecía un amor, que aunque la muerte nos separe, el amor no muere. Sí. Y me voy a acordar, yo les preguntaría sinceramente a nuestros audientes, hoy en la mañana, antes de este programa, ¿te acordaste de tu abuela, de tu abuelo, de tu padre, de tu madre, si ya eres huérfano? Quizá de tu tío, de tu tía, de tu primo, de tu hijo, si ya pasaste por ese cáliz. Me haces pensar en esos cementerios donde las tumbas están derruidas, hechas pedazos, sin flores, ya olvidadas. Tengo un minuto más contigo. Bueno, para tener un poco más, quitaremos la audiencia, lo que el Papa nos dijo. No, es muy importante. Pues es muy importante saber también lo siguiente. Mire, a partir del decreto promulgado por la Penitenciaría Apostólica, solicitud del Romano Pontífice Benedicto XVI de conceder indulgencia plenaria, se dice que hoy domingo se gana la indulgencia en cualquier iglesia del mundo, hoy domingo 29 de junio. Pero también dice el decreto que se puede ganar durante todo el año en alguna función sagrada, así dice, entendamos algún acto devocional dentro de una iglesia dedicado a San Pablo. Y entonces iniciará una novena, es decir, la celebración de 9 misas en la iglesia de la Sagrada Familia. Y cuéntanos, ¿con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo, el fin? Bueno, la razón fundamental antes que eso, que es lo formal, es si tenemos presentes a nuestros seres queridos y a quienes no conocimos, aquí está lo importante de esta acción, Roberto. Si tenemos la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria, que es la remisión de las culpas, como tú decías, ¿qué quiere decir eso en español? Cuando tú quitas un cuadro, queda un agujero que hizo el clavo. El perdón de los pecados en el confesionario es quitar el cuadro. ¿Y el la clavo? Indulgencia plenaria es resanar la pared. Es como el día de tu bautismo. Es volver a un estado pleno de gracia. Entonces lo puedes ganar para ti por esta indulgencia plenaria, pero lo más importante es que lo puedes ganar para las ánimas del purgatorio, entendiendo lo que hemos platicado esta tarde aquí en el Pulso de la Fe. Y eso lo puedes hacer a partir en la Sagrada Familia, en esta cruzada, el día 4 de julio, a las 7 de la noche se va a hacer una misa en honor a San Pablo para cumplir con el decreto que tú conoces y has dado a difundir sobre las particularidades para lograr la indulgencia plenaria. Yo me inclino ahorita porque la gente comprenda más la trascendencia del acto y del evento y el fondo de lo que está atrás, porque esas mismas que saldrán por esta indulgencia del purgatorio serán quizás quienes nos reciban y pidan por nosotros para hacer corta nuestra estancia en ese estadio. Como es un novenario, son 9 misas. La Iglesia de la Sagrada Familia está en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la esquina de las calles de Orizaba y Puebla. Inicia entonces el viernes 4 de julio, esta semana, viernes 4 de julio, 7 de la noche. Y entonces, ¿qué? Durante 9 misas, durante 9 días la misa a las 7 de la noche, también el sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10, viernes 11, diario, 7 de la noche, y el sábado es la gran conclusión. Termina el sábado 12. Sábado 12. Este esfuerzo para, justamente como tú lo llamas, vaciar el purgatorio. Pero ahora tiene un sentido, es pensar a quiénes vamos a ayudar y qué tipo de pena vamos a remediar. Ojalá que los creyentes que crean o que tengan la inquietud piensen en esto,
se aproximen a usar este gran beneficio, a utilizarlo de la indulgencia con lo que establece el decreto para lograr justamente salvar las ánimas del purgatorio. Vaciar el purgatorio, Eduardo. ¿Por qué no? Durante este novenario, vaciemos el purgatorio. Para el día 13 no hay nadie ahí. Ya si se llena para la semana siguiente, ya eso. Pero es un año de San Pablo. Claro, claro. ¿No? Así que entonces nos vemos ahí nos vemos. El próximo viernes, 4 de julio, 7 de la noche, inicia este novenario y todos los días a las 7 de la noche. Se puede ganar la indulgencia para uno mismo, al final, ¿no? El primer día. Primero claro. saquemos a los difuntos, o el primer día también. Hoy domingo 29 es el día de San Pedro y San Pablo, se puede ganar esa indulgencia para uno mismo, no se puede ganar para otro ser vivo más que para uno, y a partir de mañana esta gran oportunidad. Bueno, a ver, ¿y si vaciamos el purgatorio qué? El día que muramos y si resucitamos, esperemos que sí, ¿no? Llegaremos al cielo y ¿qué va a pasar ahí? Pues mira, yo quizá me quedo en esta etapa. Hay una figura en la pasión, en la Vía Dolorosa, que es la del Cirineo, que ayuda a Cristo a llegar al final, cuando está ya hecho pedazos. Y este hombre, que retrata muy bien un cuadro de Tiziano, carga y le ayuda a cargar el peso del madero. Creo que este tipo de acciones es por lo menos asegurarnos de no llegar con las manos vacías. Otra vez, ¿cuánto amaste? A ver si no resulta que a la entrada al cielo hay una multitud allí de almas que te digan gracias, Ojalá. gracias, tú me sacaste del purgatorio, ese Ojalá. 4 de julio del año 2008, ¿no? Así es. Bueno, gracias Eduardo, Al contrario. muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por la invitación. Bueno, el Papa Benedicto XVI en su catequesis durante la audiencia de esta semana habló sobre San Máximo, pues él está tomando a los padres de la Iglesia, a los primeros cristianos, para elaborar sus catequesis durante un tiempo. Pero al término de la audiencia impartió la bendición apostólica, como siempre lo hace, y que nosotros se la entregamos a usted a través de esta pantalla. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto, con la bendición apostólica, llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros, a nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40. Le deseamos una feliz semana, pásela bien, obtenga la indulgencia para usted y para todos los difuntos. Gracias.